Continuamos aquí en La Dichosa Palabra. Aprovechamos para extender un saludo a todos los que ven este programa a través de internet, en otras partes del mundo, por YouTube, hoy o mañana. Y también para recordarles la pregunta de las redes sociales de hoy. Si tu mamá te leía cuando eras pequeño, ¿qué sentías? ¿Cómo recuerdas aquellos momentos? Dicho lo cual, me atrevo también yo a recordarles en un día como hoy a todos ustedes que la dichosa palabra solo hay una. Vamos con más preguntas de todos ustedes, como esta de Esther del Rincón, quien nos pide que hablemos acerca de la diferencia, si la hubiera, entre ética y moral. Híjole, para seguir con la dinámica del programa. Bueno, lo que pasa es que se confunden siempre problemas éticos y morales y en realidad en el habla cotidiana lo usamos indistintamente, ¿sí? La moral se referiría al comportamiento. Todos los comportamientos que hacemos tienen lo hacemos con base en algunos valores, ¿no? Y entonces, así como todos tenemos una estética implícita que nos hace decir esto es arte y esto no es arte, etcétera, igual tenemos una ética implícita, ¿sí? En todos los comportamientos o los juicios de orden moral, ¿no? Pero lo moral se referiría, según yo, y según Adolfo Sánchez Vázquez en su Ética, que es el librín que yo estudié de ética en la prepa, la moral se refiere a los problemas prácticos y la ética se refiere a la reflexión sobre esos problemas prácticos. Es decir, la diferencia es la generalización de la ética. La ética no te dice qué hacer en caso de que nos peleemos con el floor manager, pero sí te dice qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo en general, ¿no? No te resuelve problemas concretos, ¿sí? Entonces la diferencia sería ética para teoría y moral para los comportamientos y los juicios prácticos, según yo, esquematizando, ¿no? Sí, bueno, hay algunos otros autores que pueden poner el énfasis en la diferencia en otro lado, pero yo creo que es un poco lo de menos. Lo que creo que es muy interesante es recordar cómo la palabra ética y la palabra moral tienen o tenían en sus lenguas respectivas, griego y latín, algo que ya no tienen en español y que es una gran pérdida que ya no tengan, que es esa referencia directa a nuestros hábitos. Ética en griego eran los hábitos. Entonces, realmente eso es muy importante porque en español puedes incluso decir, y oyes a menudo decir a gente diciendo, o a mamás hablando de sus hijos, diciendo, es muy bueno, pero no se porta bien. Y eso sería completamente absurdo es decir, desde un punto de vista del sentido de la ética o de la moral. Exactamente. La palabra moral. Y claro, la pero ética. ahora al estar perdida esa asociación con los hábitos, con lo que hacemos constantemente, hemos perdido mucho. Entonces, los latines por eso por eso otra vez los Moralia de Plutarco, ¿no? Claro. Otra vez, él estaba tomando la palabra moralia como costumbre, pero sobre todo como lo que tú acostumbras, no las costumbres en general, sino lo que tú cotidianamente haces, o sea, tus hábitos. Y ahí es donde tenemos que recordar que ahí hay una fuerza tremenda, el poder del hábito es enorme. Y eso es de ahí de donde podemos decir que estemos haciendo el bien o el mal, no en nuestra alma interior. Pero por eso también que efectivamente la etimología, ahí hay como mucha coincidencia entre la ética y la moral. Pero yo sí creo que también depende mucho de la cultura, porque lo que nosotros definimos que está bien o mal no es compartido, bueno, ni siquiera por la gente que nos rodea, imagínate por gente que vive mucho más lejos y que comparte otra historia. La ética, digamos que lo que hace es reflexionar sobre qué te ha llevado a tomar una decisión de qué está bien y qué está mal. Es decir, por eso es una reflexión sobre la moral, porque es lo que un poco cuestiona o pone en duda o quiere entender qué te ha llevado a hacer esos hábitos y qué ha vuelto tu costumbre. Por eso es más teórico, según yo, la ética. Estamos haciendo un poco reflexiones éticas, no, no sobre... No sobre en una actitud totalmente inmoral. Ahora, yendo, primero comentando en efecto ese punto, sí creo que incluso
en el mundo contemporáneo ha tratado de haber una acentuación de esa diferenciación en el sentido de que la ética es algo que puede universalizarse, como las ideas de Hans Kuhn, que la ética puede universalizarse como una especie de reflexión teórica de comportamientos humanos generales, y que en cambio la moral son más bien las costumbres locales de diferentes pueblos, y que en unos pueblos, por ejemplo, pues lo moral sería te puedes casar con varias mujeres a la vez, en otra no. Ahora, pero me parece muy interesante lo que tú dices, Pablo, en el sentido es buenísimo de que, y yo creo, pensando en lo que dices, que viene de ese problema fundamentalmente persa y luego judío y luego cristiano, de pensar que el bien y el mal son realidades metafísicas desconectadas de los comportamientos. O sea, exacto, que hay un mal sustancial, ¿no? O sea, que hay un mal sustancial. Y entonces de ahí, de ese mal sustancial, o sea, de que existe el diablo, ¿no? Entonces hay un mal ahí que quién sabe qué es, y que ese mal es como algo que influye en la gente. Y que no tenga que ver con costumbres y no tiene que ver realmente con los hábitos. Sí, pero eso, además esa es una doble genialidad de los griegos, digamos, el haber adoptado ese nombre de hábito justamente para lo que nosotros llamamos ética o moral o lo que sea. Es decir, ponerle exactamente ese nombre a esa palabra fue una genialidad. Y la otra es que gracias al desarrollo de la cultura escrita, entonces es posible manipular el lenguaje de tal manera que puedas hablar de lo bueno, y eso ya permite otro tipo de reflexión filosófica en torno a estos asuntos, que en muchas otras culturas, o en las culturas tradicionales, pues no existía como tal, era simplemente una situación práctica, no había esa reflexión, digamos, pues sí, filosófica de otro orden, ¿no? Yo creo que yo también que son las dos novedades griegas, digamos. Yo creo que responsabilizaría yo también un poco, no sé, estoy hablando así demasiado presuntuosamente, pero yo creo que Platón y la influencia de Platón en el cristianismo también tiene que ver con esa un poco desconexión ideal de un bien y un mal trascendentes. Sí. Y entonces nos alejamos de esa idea que, por ejemplo, también existe en el hinduismo, de que el rito, o sea, rito es el comportamiento correcto, ¿no? Y de ahí la ritualidad y todo. Y por eso en el libro de Manú dice, tu vida, tus hábitos, ¿no? Tus hábitos son el buen rito, ¿no? El verdadero rito. O sea, el sentido de que tu comportamiento cotidiano es la ritualidad, ¿no? O sea, lo que debes hacer que pero sigue siendo una idea muy tradicional ahí, porque sigue siendo la idea de que, digamos, no olvidemos que ese rito siempre alude a algún mito original. Entonces sigue siendo la idea de una reproducción de lo mismo. De un comportamiento correcto, mítico. Y en cambio simbólico. Platón también está entre los primeros que dice, esa tradición es estúpida, nosotros tenemos que basarnos en la razón, en hacerlo diferente a cómo se hace a cómo se ha hecho, ¿no? En fin, realmente son problemas apasionantes. Bueno, muy filosóficos, pero muy también largos, están, reflexivos. Sí. Muy padre. Bueno, tenemos, perdón, se me olvida que estoy trabajando, ¿verdad? Con eso de que es el Día de las Madres, pues yo qué les voy a decir. Tenemos la dichosa palabra de esta noche, se las voy a recordar. Recuerden que las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde esta definición tendrán oportunidad de llevarse unos libros que vamos a mostrar en pocos momentos. Bolsita en la que los tlacuaches, este maravilloso mamífero mexicano, al igual que los canguros, llevan a sus crías. Funciona como una incubadora. En su interior están las glándulas mamarias. Es en este tipo de bolsas donde una infraclase de mamíferos termina su gestación. Palabra de origen latino. Si conocen esta palabra y nos la comunican por las vías adecuadas, ¿qué se pueden llevar? Se pueden llevar este hermoso álbum de chismografía sobre Cortázar, Cortázar de la A a la Z, una edición de Aurora Bernardes y de Carles Álvarez Garriga. Así se llama Carles, no me estoy equivocando. Es una cortesía de Alfaguara. ¿Está muy profusamente ilustrada? Es puras fotos y puro fragmentos. Es realmente una biografía muy entretenida para los fanáticos de Cortázar, ¿no? Y para ustedes y para los que no se lo saquen, léanlo, porque no se puede uno morir sin leer Otra vuelta de tuerca del gran Henry James en Alianza Editorial.
Que además está adaptada al teatro. En México lo están pasando a veces. Es Hablamos un gran antes cuento. Un libro extraordinario. Y de Alfaguara Infantil y de Enrique Vilamatas, su primera obra dirigida a niños. Después de consagrarse como autor desde Barcelona, bueno, pues se avienta con Niña, que es de la colección Mi Primer, dirigida por Arturo Pérez Reverte, donde han aparecido varios grandes autores. Niña es Anita, de 5 años, que emprende un viaje porque resulta que le tiene miedo al alfabeto. Entonces se va a esta casa, que pasa un barco, y su viaje la lleva directita a la cama de sus papás. Abajo de la cama aparece y bueno, pues ahí van a ver por qué le tiene miedo al alfabeto. Así que no se pierdan Niña, de Enrique Vilamatas. Analfabetófobos del mundo. Imagínate, Unidos. uno puede tener miedo a las alturas, a los sitios cerrados, a las arañas, al alfabeto. Menos mal que aquí no nos pasa. También. Aquí es más filia. Nos piden que hagamos una pregunta corta. Yo no sé si preguntar esta sea corta. Yo me imagino que sí, porque no sé nada de ella. A lo mejor es larguísima y les pido una disculpa, pero Diana Castillo pregunta qué significa axia. Axia. Yo no conozco ni siquiera que existe esta palabra. Axia es lo que yo leo Mira, aquí. a menos que sean unas siglas como Asociación Xochicaltense de Industrias Independiente. Amorosas o Independientes, es probable que la pregunta sea qué significa axis o axial, ¿no? Que tiene que ver con eje, ¿no? De donde viene axila, también como eje, como engranaje, ¿no? Y en cierta medida de donde vendría también lo axiológico, ya hablando de cuestiones de valores. De ¿no? valores, ¿no? Es decir, algo que es digno de ser valorado, pero ya en un sentido, digamos, metafórico. A lo etimológico, axis sería eje, ¿no? Por ejemplo, cuando en un poema suena bien, se dice que es porque hay un axis rítmico. Es decir, que los acentos fuertes están cayendo en la misma sílaba en los distintos versos. Eso se llama axis rítmico y eso es eje rítmico. Sí, De hecho, axis es, axial es el adjetivo para eje y los dos tienen la misma raíz, que es este axis. Axis también es el nombre de una vértebra del cuello, que es la que permite girar toda la cabeza. Axis así y axis acá. Axis como quieras. Axis como quieras. Y luego también empezó siendo el eje esta línea, esta barra que unía las dos ruedas de una carreta, pero terminó siendo la línea que unía los dos polos de la Tierra. Por eso se llama el eje. Bueno, Está un poquito y oblicuo. todos los menhires y los árboles de Navidad y las columnas exentas de los templos antiguos, o los obeliscos, ¿no? El obelisco de Heliópolis, por ejemplo, que era un solo obelisco, que es el obelisco, curiosamente, que está en la plaza de San Pedro, que era un solo obelisco, no eran dos obeliscos pareados, como en la mayor parte de los templos, representaba, se dice en Historia de las Religiones, un axis mundi, ¿no? O sea, Axis el eje Sí, donde yo lo da he oído. vuelta todo el mundo. Ahora, axia es también una polilla, es un tipo de polilla. Axia, así ¿Con como está X? escrito. Así exactamente, como está escrito A-X-I-A, es un tipo de polilla de estas Pero que su vuelo será sobre esas su que eje o creo algo que a así. ti no te Sobre gustan su- mucho las polillas, ¿verdad? ¿No? Estas Aquí ¿A alguien sí le gustan mucho las polillas cafés? es que estas son muy luminosas, son como las cafés así, el cuerpo muy Sí, sí, gordo. grandotas, muy gordas. gordo, así muy como peludo. Como lucierna. Y ¿Hay a quien le gusten? pues Sí, yo creo que seguramente, sí, un ¿no? entomólogo, Sí, sí, ok. seguramente Mi habrá respeto, sí, sí. algún A entomólogo Nabokov, que le ¿no? guste. Son el eje del mundo. Hay también Bueno. un término japonés, axia, ¿no? Así. Como en la Segunda Guerra Mundial, que se peleó contra los países de la axila. Los aliados contra los países de la axila. Vamos a hacer una pausa y regresamos a oler mejor aquí a la dichosa palabra. She